Aparte, en España existen algunas otras leyes un tanto pintorescas, como las que hasta hace pocos meses impedían llevar a juicio a los sacerdotes pederastas, siendo España prácticamente un país católico único en el mundo, donde apenas existen casos judiciales de sacerdotes católicos pederastas, desmarcándose de los grandes escándalos de pederastia que han aparecido en la mayoría de los países católicos. Hace unos años, en el 2014, hubo un gran revuelo por un antiguo caso de sacerdotes pederastas de Granada, el denominado Clan de los Romanones, tras hacerse pública una conversación telefónica entre el Papa Francisco y un adepto del Opus Dei, la única víctima que denunció a los sacerdotes pederastas. Luego el juez absolvió al único sacerdote pederasta que se sentó en el banquillo, por incongruencias en el testimonio de la víctima. Y el Papa volvió a llamar para pedir perdón al cabecilla de los sacerdotes pederastas, quizás esta vez cumpliendo la legislación vigente en el Estado en lugar de ceñirse al derecho canónico como siempre había hecho la Iglesia Católica. Otro caso de pederastia que tuvo algo de publicidad fue el de un sacerdote pederasta en La Bañeza, León, porque salió en el famoso programa de televisión de Jordi Évole. Cuando la Iglesia Católica Española trasladó de parroquia al sacerdote pederasta, aun con la jerarquía conociendo las acusaciones de pederastia, sus feligreses católicos le hicieron una fiesta de despedida en el pueblo. En los casos de los abusos sexuales a niños, o también a mujeres, en repetidas ocasiones distintos miembros de la Iglesia Católica han echado la culpa al niño, o a la mujer víctima de los abusos por haber provocado al delincuente sexual. Y lo mismo que hacen con los delitos de sacerdotes pederastas, también hacen con otros crímenes que afecten a una supuesta ideología de derechas o fascistas españoles, en especial con los delitos que cometan españoles o alguno de los suyos relacionados con la homofobia y el machismo. Es decir, la justificación de esta más que pintoresca moral fascista española, se encontraría en la Iglesia Católica, o mucho peor sería la secta ultracatólica española del Opus Dei, conocida por la Santa Mafia, debido a los métodos que emplea, incluyendo coacciones y manipulaciones, siguiendo las reglas sectarias que dejó escritas su fundador, Escrivá de Balaguer, en su famoso libro Camino. Estos delitos y juicios o sus consecuencias, o más bien la ausencia de consecuencias judiciales, habitualmente son comentadas en las redes sociales por los españoles de la derechona y fascistas, a veces también por sus políticos y personajes públicos. Por ejemplo, en el famoso caso Nevenka, una concejal que en el 2001 denunció un delito de acoso sexual cometido por el alcalde, Ismael Álvarez, del Partido Popular de Ponferrada, León. Los afines de la derechona defendían incondicionalmente al alcalde mientras argumentaban con ocurrencias como la de que si una mujer no quiere que la violen, entonces no la violan. Algunos políticos del Partido Popular aplaudieron la conducta del alcalde, que Ana Botella calificó de impecable. El conocido comentarista de la derechona, Alfonso Usía, soltó la siguiente lindeza. El mismo hecho de acosar sexualmente a una mujer con la que se ha cumplido holgadamente el sexo se me antoja una contradicción. Más o menos se trata de la misma idea que ahora mismo está difundiendo constantemente el nuevo partido ultraderechista Vox. Tanto los de la derechona como los fascistas españoles, en alguna ocasión se atreven a quejarse de que con la difusión pública ya se ha pagado la penitencia, si es que la hubiera, según sus pintorescos criterios. Por ejemplo, con determinados casos de violaciones, echando la culpa de su denuncia o de su difusión a intereses o manipulaciones de las izquierdas, o otros siempre ponen en duda los delitos, exigiendo aportar testigos o pruebas más evidentes, no solo el testimonio de la víctima. En españoles de izquierdas o de otras ideologías también ocurren casos pintorescos, como en el famoso caso Arni ocurrido en 1995. En el pub Arni de ambiente gay, se mantenían relaciones sexuales con chaperos o prostitutos para gays. El pub estaba en Sevilla aunque acudían famosos de toda España. El escándalo se debió a que también se prostituían menores de edad a cambio de dinero o droga. Entre los implicados se encontraban, el presentador de televisión Jesús Vázquez, el famoso humorista Jorge Cadaval, el ex juez de menores Manuel Rico Lara, el cantante y humorista de la televisión Javier Guruchaga, un hermano de la cantante María del Monte o el marqués de Sotohermoso Ramón de Carranza y Villalonga, todos acabaron absueltos. Hubo rumores sobre impagos al jefe de la policía de Sevilla por parte del dueño del pub gay, o también el local apareció, misteriosamente, destruido al día siguiente de saltar la noticia por toda España. No pudieron verse imágenes de cómo eran los pequeños habitáculos dentro del pub, donde los clientes mantenían relaciones sexuales con los adolescentes. Hubo una campaña mediática en defensa de los famosos procesados gays, en la que destacó el siguiente comentario del conocido escritor Antonio Gala. No se puede corromper lo que ya está prostituido.
que más bien parece el lema de una banda de moteros nazis. También el fascista español podría ser un criminal, ladrón o corrupto como oposición a los judíos, que en general, aparentemente podrían ser un tanto anárquicos o libertarios, pero manteniendo unos valores morales o éticos básicos. O los fascistas se comportan así como oposición a los judeomasones, estos no admiten en sus logias a candidatos que no tengan un pasado moralmente digno. Entre los símbolos principales de los masones se encuentra la piedra bruta para la construcción, que simboliza la parte moral o ética del ser. Un masón, de forma individual, debe trabajar la piedra para colocarla en el edificio, es decir, se trata de aprender para mejorar éticamente como persona, en un continuo. Otras excusas morales de los fascistas españoles en los delitos que cometan, en general, se basan en algún tipo de moral que estos fascistas han debido reunir de distintos lugares, como la que extraigan de su interpretación del nihilismo de Nietzsche y de otras costumbres de los nazis alemanes, quizás algunos incluyendo las perversiones sexuales, debido a las costumbres de los guerreros de la Grecia clásica, que también copiaban los romanos, y a su vez a estos todos los fascistas y nazis. Teniendo los romanos una religión y unas costumbres sexuales similares a los de la Grecia clásica, como por ejemplo el supuestamente pederasta César Tiberio o el multipervertido Calígula. A los nazis alemanes no solo los copian los neonazis españoles, también los falangistas, que son el faro del fascismo español. O los fascistas españoles incluirían en su batifurrillo moral las teorías científicas del psiquiatra militar Vallejo Nájera, descubridor del gen rojo para un muy especial tipo de eugenesia, contra todos los que no se amolden al prototipo de fascista español. O por ejemplo, como todos los fascistas y nazis, copian de la moral que puedan deducir de sus héroes guerreros antiguos. Para los fascistas y nazis españoles los celtas o celtíberos son su raza aria superior española, que según el historiador romano Julio César, eran unos bárbaros que tenían la costumbre de quemar vivos a prisioneros, dentro de un muñeco gigante de mimbre, para las ceremonias de su brujo o druida. Los españoles católicos medievales eran conocidos por ser muy incultos e ignorantes, tan solo interesados en guerrear. O la moral fascista española puede tener una gran porción de la interpretación del famoso lema de los reyes católicos, tanto monta, monta tanto. Este es un conocido leitmotiv para los fascistas españoles, con el que les da igual lo que se haga con tal de conseguir un objetivo, ya no digamos si el objetivo se trata de alguna de sus ideas universales. Entonces nadie escapa de ser sus víctimas, o los criminales siempre saldrán indemnes. Una de las costumbres más recurrentes entre los de la derechona y los fascistas españoles es la de echar las culpas de sus culpas al otro. No solo individualmente en sus delitos, corrupciones o crímenes, también en política como ocurrió en el 2004 tras el atentado yihadista del 11M. Con las conspiraciones inventadas quizás únicamente pretendían tapar sus graves ineptitudes. O quizás fuese debido a que eran ministros y altos cargos más ultracatólicos, como los varios adeptos de la secta ultracatólica del Opus Dei, los que copaban la mayoría de puestos de la seguridad del Estado cuando ocurrió el atentado yihadista. Pero también manipulan cuando ocurren crisis durante gobiernos de izquierdas debido a las nefastas políticas que aplicaron cuando gobernaron ellos. Por ejemplo, es lo que hicieron durante toda la crisis económica de la subprime, que afectó sobremanera a España especialmente durante los gobiernos socialistas de Zapatero. La derechona y los fascistas echaron la culpa a Zapatero, también por su inacción. Cuando a partir del 2008 la economía española empezó a tocar fondo, se decía que unos fondos de inversión altamente especulativos, o con productos derivados, eran los que estaban poniendo en jaque a España, apostando para ganar más dinero si la economía española seguía empeorando. Entre las continuas críticas de la derechona y sus medios, Zapatero llegó a ordenar al Servicio Secreto Español que investigase quiénes estaban invirtiendo en derivados o cortos contra España. En realidad, la crisis se multiplicó en España con las corruptelas en el ladrillo, durante los gobiernos de la derechona de Aznar. O todos los bancos españoles también apostaron fuerte por el ladrillo. Al mismo tiempo los bancos españoles, prácticamente todos, estafaron a sus clientes preferentes con productos derivados y especulativos, productos legales pero de muy alto riesgo, tan solo indicados para los inversores más expertos. Estos productos bancarios los procuraron endosar a clientes sin conocimientos en inversiones, o hasta a jubilados analfabetos, que perdieron los ahorros de toda su vida. Los dueños o directivos de los bancos ordenaban a sus empleados realizar esta estafa para aumentar los beneficios del banco, según declaró una directora de banco, Isabel Castel, mientras posaba desnuda para un reportaje de la revista Interview. Esta revista de desnudos, antes de desaparecer,
era una de las fuentes de información fidedigna en España para los asuntos más escabrosos, aparte de los diarios comunistas o también los medios de las regiones separatistas. Los anteriores gobiernos de la derechona de Aznar se caracterizaron por los bollantes números macroeconómicos, si bien estos denominados neocon basaron sus políticas económicas no solo en el ladrillo, también las basaron en las privatizaciones y recortes en el sector público. No faltaron las corruptelas en los procesos de privatizaciones de la sanidad pública o al ir hacia un modelo mixto, público-privado, mediante subcontratas al sector privado con dinero público. O también aplicaron la misma política en las residencias de ancianos, como las que fueron portadas de los medios durante los primeros días de la pandemia por coronavirus, por dejar morir o a su suerte a los ancianos. En los saturados hospitales públicos españoles los médicos españoles decidieron dejar a su suerte a los ancianos y a los enfermos con menos posibilidades de supervivencia, o en caso de duda los dejaron los últimos en tratar, a causa de la bochornosa falta de camas hospitalarias y de medios. Pero desde el primer día la derechona y los fascistas españoles se afanaron en manipular, echando los muertos a la reciente coalición de gobierno de socialistas y comunistas. Para esto crearon una campaña mediática en sus medios, también con el nuevo partido fascista Vox, y organizaron protestas diarias con sus afines asomándose por las ventanas para dar palmas y golpear cacerolas exigiendo la dimisión del gobierno de izquierdas. Y quizás de paso con el ruido, despistar sobre los verdaderos causantes de la evidente falta de medios sanitarios. Sin embargo, para otros, las víctimas solo tienen importancia cuando el autor es hombre y español. 1 de enero, 3 afganos violan a 3 chicas en Murcia. 1 de enero, un colombiano agrede sexualmente a una cría de 16 años en Lugo. Señor Guijarro, ¿me está mirando? Es que a lo mejor no me gusta cómo me miran. Tienen la suerte de que soy una mujer sensata, una diputada de Vox, y por eso no voy a hacer nada. Pero si yo fuera otro tipo de mujer, por esa mirada, les podría denunciar por acoso y podría denunciar incluso por violación y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo. Eso es esta ley. A mí no me acosa nadie si no me dejo. Nadie.